León Trotsky, su moral y la nuestra. Emanaciones de moral. En épocas de reacción triunfante, los señores demócratas, socialdemócratas, anarquistas y otros representantes de la izquierda se ponen a desprender en doble cantidad emanaciones de moral, del mismo modo que transpiran doblemente las gentes cuando tienen miedo. Al repetir a su manera los 10 mandamientos o el sermón de la montaña, esos moralistas se dirigen no tanto a la reacción triunfante, cuanto a los revolucionarios perseguidos por ella, quienes, con sus excesos y con sus principios amorales, provocan a la reacción y le proporcionan una justificación moral. Hay, sin embargo, un medio tan sencillo y seguro de evitar la reacción: el esfuerzo interior, la regeneración moral. En todas las redacciones interesadas se distribuyen gratuitamente muestras de perfección ética. La base de clase de esta prédica falsa y ampulosa la constituye la pequeña burguesía intelectual. La base política son la impotencia y la desesperación ante la ofensiva reaccionaria. La base psicológica se halla en el deseo de superar el sentimiento de la propia inconsistencia, disfrazándose con una barba postiza de profeta. El procedimiento favorito del filisteo moralizador consiste en identificar los modos de actuar de la reacción con los de la revolución. El éxito del procedimiento se obtiene con la ayuda de analogías de forma. Zarismo y bolchevismo son gemelos. También es posible descubrir gemelos del fascismo y el comunismo. Se puede formular una lista de rasgos comunes entre el catolicismo y aún el jesuitismo y el bolchevismo. Por su parte, Hitler y Mussolini, utilizando un método enteramente semejante, demuestran que liberalismo, democracia y bolchevismo solo son distintas manifestaciones de un solo y mismo mal. La idea de que estalinismo y trotskismo son en el fondo idénticos encuentra hoy la más amplia aceptación. Reúne en su alrededor a liberales, demócratas, píos católicos, idealistas, pragmatistas, anarquistas y fascistas. Si los estalinistas no están en posibilidad de unirse a ese frente popular, solo es porque, por casualidad, se hallan ocupados en exterminar a los trotskistas. El rasgo fundamental de esas asimilaciones e identificaciones lo constituye el ignorar completamente la base material de las diversas tendencias, es decir, su naturaleza de clase, y por eso mismo su papel histórico objetivo. En lugar de eso, se valoran y clasifican las distintas tendencias según cualquier indicio exterior y secundario, lo más a menudo, según su actitud frente a tal o cual principio abstracto, que para el clasificador dado tiene un valor profesional muy particular. Así, para el Papa Romano, los francmasones, los darwinistas, los marxistas y los anarquistas son gemelos, puesto que todos por igual niegan sacrílegamente la Inmaculada Concepción. Para Hitler, el liberalismo y marxismo son gemelos, puesto que ignoran la sangre y el honor. Para los demócratas son el fascismo y el bolchevismo los gemelos, puesto que no se inclinan ante el sufragio universal, etcétera, etcétera. Los rasgos comunes a las tendencias así comparadas son innegables. La realidad, sin embargo, es que el desarrollo de la especie humana no se agota ni con el sufragio universal, ni con la sangre y el honor, ni con el dogma de la Inmaculada Concepción. El proceso histórico es, ante todo, lucha de clases y acontece que clases diferentes, en nombre de finalidades diferentes, usan medios análogos. En el fondo, no podría ser de otro modo.
Los ejércitos beligerantes son siempre más o menos simétricos y si no hubiera nada de común en sus métodos de lucha, no podrían lanzarse ataques uno al otro. El campesino o el tendero rudos, si se encuentran entre dos fuegos, sin comprender ni el origen ni el sentido de la pugna entre el proletariado y burguesía, tendrán igual odio para los dos campos en lucha. ¿Y qué son todos esos moralistas demócratas? Los ideólogos de las capas medias, caídas o temerosas de caer entre dos fuegos. Los principales rasgos de los profetas de ese género son su alejamiento de los grandes movimientos históricos, el conservatismo petrificado de su pensamiento, la satisfacción de sí en la propia mediocridad y la cobardía política más primitiva. Los moralistas quieren, ante todo, que la historia los deje en paz, con sus libritos, sus revistillas, sus suscriptores, el sentido común y las normas morales. Pero la historia no les deja en paz. Tan pronto de izquierda como de derecha, les da de empellones. Indudablemente, revolución y reacción, zarismo y bolchevismo, comunismo y fascismo, estalinismo y trotskismo son todos gemelos. Que quien lo dude se tome la pena de palpar en el cráneo de los moralistas las protuberancias simétricas de derecha e izquierda. Amoralidad marxista y verdades eternas. La acusación más conocida y más impresionante dirigida contra la moralidad bolchevique se apoya en la supuesta regla jesuítica del bolchevismo: el fin justifica los medios. De ahí no es difícil extraer la conclusión siguiente. Puesto que los trotskistas, como todos los bolcheviques o marxistas, no reconocen los principios de la moral, consecuentemente entre trotskismo y stalinismo no existe diferencias principales. ¿Qué es lo que se quería demostrar? Un semanario norteamericano, no poco vulgar y cínico, emprendió a propósito del bolchevismo una pequeña encuesta que, como de costumbre, solo había de servir a la vez a los fines de la ética y la publicidad. El inimitable H.G. Wells, cuya homérica suficiencia siempre ha sido todavía mayor que la imaginación extraordinaria, se apresuró a solidarizarse con los snobs reaccionarios del sentido común. Todo esto está en el orden natural. Aquellos de entre los participantes de la encuesta que juzgaron conveniente tomar la defensa del bolchevismo no lo hicieron en la mayoría de los casos sin tímidas reservas. Los principios del marxismo son naturalmente malos, pero se encuentra uno entre los bolcheviques a hombres excelentes. Eastman. En verdad, hay amigos más peligrosos que enemigos. Si quisiéramos tomar en serio a nuestros señores censores, deberíamos preguntarles ante todo cuáles son sus principios de moral. He ahí una cuestión a la cual sería dudoso que recibiéramos respuesta. Admitamos, en efecto, que ni la finalidad personal ni la finalidad social pueden justificar los medios. Será menester entonces buscar otros criterios fuera de la sociedad, tal como la historia la ha hecho, y fuera de las finalidades que suscita su desarrollo. ¿En dónde? Si no es en la tierra, habrá de ser en los cielos. Los sacerdotes han descubierto, desde tiempo atrás, criterios infalibles de moral en la revelación divina. Los padrecitos laicos hablan de las verdades eternas de la moral, sin indicar su fuente primera. Tenemos, sin embargo, derecho de concluir diciendo: si esas verdades son eternas, debieron existir no solo antes de la aparición del pitecántropo sobre la Tierra, sino aún antes de la formación del sistema solar. En realidad, ¿de dónde vienen exactamente? Sin Dios, la teoría de la moral eterna no puede tenerse en pie. Los moralistas de tipo anglosajón
en la medida en que no se contentan, gracias a su utilitarismo racionalista, con la ética del tenedor de libros burgués, resultan discípulos conscientes o inconscientes del vizconde de Shaftesbury, quien, a principios del siglo XVIII, deducía los juicios morales de un sentido moral particular, dado, por decirlo así, de una vez para siempre al hombre. Situada por encima de las clases, la moral conduce inevitablemente a la aceptación de una substancia particular, de un sentido moral, de una conciencia, como un absoluto especial, que no es más que un cobarde seudónimo filosófico de Dios. La moral independiente de los fines, es decir, de la sociedad, ya se la deduzca de la verdad eterna o ya de la naturaleza humana, solo es, en resumidas cuentas, una forma de teología natural. Los cielos siguen siendo la única posición fortificada para las operaciones militares contra el materialismo dialéctico. En Rusia apareció a fines del siglo pasado toda una escuela de marxistas, Struve, Berdyaev, Bulgakov y otros, que quisieron completar la enseñanza de Marx por medio de un principio moral autónomo, es decir, colocado por encima de las clases. Esas gentes partían, claro está, de Kant y del imperativo categórico. ¿Y cómo acabaron? Struve es ahora un antiguo ministro del barón Rangel y un buen hijo de la Iglesia. Bulgakov es sacerdote ortodoxo. Berdyaev interpreta en diversas lenguas el Apocalipsis. Una metamorfosis tan inesperada a primera vista no se explica de ningún modo por el alma eslava. Struve, por lo demás, tiene el alma germánica, sino por la magnitud de la lucha social en Rusia. La tendencia fundamental de esa metamorfosis es en realidad internacional. El idealismo filosófico clásico, en la proporción en que tendió en su época a secularizar la moral, es decir, a emanciparla de la sanción religiosa, fue un enorme paso hacia adelante. Hegel. Pero una vez desprendida de los cielos, la moral tuvo necesidad de raíces terrestres. El descubrimiento de esas raíces fue una de las tareas del materialismo. Después de Shaftesbury, Darwin. Después de Hegel, Marx. Invocar hoy las verdades eternas de la moral es tratar de hacer que la rueda dé vueltas al revés. El idealismo filosófico solo es una etapa, de la religión al materialismo, o por el contrario, del materialismo a la religión. El fin justifica los medios. La orden de los jesuitas, fundada en la primera mitad del siglo XVI para resistir al protestantismo, no enseñó jamás, digámoslo de pasada, que cualquier medio, aunque fuese criminal desde el punto de vista de la moral católica, fuera admisible, con tal de conducir al fin, es decir, al triunfo del catolicismo. Esta doctrina contradictoria y psicológicamente absurda fue malignamente atribuida a los jesuitas por sus adversarios protestantes y a veces también católicos, quienes por su parte no se paraban en escrúpulos al seleccionar medios para alcanzar sus fines. Los teólogos jesuitas, preocupados como los de otras escuelas por el problema del libre albedrío, enseñaban en realidad que el medio en sí mismo puede ser indiferente y que la justificación o la condenación moral de un medio dado se desprende de su fin. Así, un disparo es por sí mismo indiferente. Tirado contra un perro rabioso que amenaza a un niño, es una buena acción. Tirado para amagar o para matar, es un crimen. Los teólogos de la orden no intentaron decir otra cosa más que ese lugar común. En cuanto a su moral práctica, los jesuitas no fueron de ningún modo peores que los otros monjes o que los sacerdotes católicos. Por el contrario, más bien les fueron superiores. En todo caso, fueron más consecuentes,
más perspicaces y más audaces que los otros. Los jesuitas constituían una organización militante cerrada, estrictamente centralizada, ofensiva y peligrosa no solo para sus enemigos, sino también para sus aliados. Por su psicología y por sus métodos de acción, un jesuita de la época heroica se distinguía del cura adocenado, tanto como un guerrero de la iglesia de su tendero. No tenemos ninguna razón para idealizar al uno o al otro, pero sería enteramente indigno considerar al guerrero fanático con los ojos del tendero estúpido y perezoso. Si nos quedamos en el terreno de las comparaciones puramente formales o psicológicas, pues sí podrá decirse que los bolcheviques son a los demócratas y socialdemócratas de cualquier matiz lo que los jesuitas eran a la apacible jerarquía eclesiástica. Comparados con los marxistas revolucionarios, los socialdemócratas y los centristas resultan unos atrasados mentales, o comparados con los médicos, unos curanderos. No hay cuestión alguna que ellos profundicen completamente. Creen en la virtud de los exorcismos y eluden cobardemente cualquier dificultad, esperanzados con un milagro. Los oportunistas son los pacíficos tenderos de la idea socialista, mientras que los bolcheviques son sus combatientes convencidos. De ahí el odio para los bolcheviques y las calumnias en su contra, de parte de quienes tienen en exceso los mismos defectos que ellos, condicionados por la historia y ninguna de sus cualidades. Sin embargo, la comparación de los bolcheviques con los jesuitas sigue siendo, a pesar de todo, absolutamente unilateral y superficial, más literaria que histórica. Por el carácter y por los intereses de clase en que se apoyaban, los jesuitas representaban la reacción, los protestantes el progreso. El carácter limitado de ese progreso encontraba a su vez expresión inmediata en la moral de los protestantes. Así, la doctrina de Cristo, purificada por ellos, no impidió en modo alguno al burgués citadino, que era Lutero, clamar por el exterminio de los campesinos rebelados, esos perros rabiosos. El doctor don Martín consideraba sin duda que el fin justifica los medios, antes de que esa regla fuese atribuida a los jesuitas. A su vez, los jesuitas, rivalizando con los protestantes, se adaptaron cada día más al espíritu de la sociedad burguesa y de los tres votos: pobreza, castidad y obediencia. No conservaron sino el último, por lo demás, en una forma extremadamente suavizada. Desde el punto de vista del ideal cristiano, la moral de los jesuitas cayó tanto más bajo cuanto más cesaron estos de ser jesuitas. Los guerreros de la Iglesia se volvieron sus burócratas, y como todos los burócratas, unos pillos redomados. Jesuitismo y utilitarismo. Esas breves observaciones bastan sin duda para mostrar cuánta ignorancia y cuánta cortedad se necesitan para tomar en serio la oposición entre el principio jesuítico, el fin justifica los medios, y el otro, inspirado por supuesto en una moral más elevada, según el cual cada medio lleva su pequeño marbete moral, lo mismo que las mercancías en los almacenes de precio fijo. Es notable que el sentido común del filisteo anglosajón consiga indignarse contra el principio jesuítico, mientras el mismo se inspira en la moral del utilitarismo, tan característico de la filosofía británica. Sin embargo, el criterio de Bentham, John Mill, la mayor felicidad posible para el mayor número posible, significa: morales son los medios que conducen al bien general, fin supremo. Bajo su enunciado filosófico general, el utilitarismo anglosajón coincide así plenamente con el principio jesuítico: el fin justifica los medios. El empirismo, como vemos, existe en este mundo para libertar a las gentes de la necesidad de juntar los dos cabos del razonamiento. Herbert Spencer,
a cuyo empirismo Darwin había inoculado la idea de evolución del mismo modo que se vacuna contra la viruela, enseñaba que en el dominio de la moral, la evolución parte de las sensaciones para llegar hasta las ideas. Las sensaciones imponen criterios de satisfacción inmediata, mientras que las ideas permiten guiarse conforme a un criterio de satisfacción futura, más durable y más elevada. El criterio de la moral es así, aquí también, la satisfacción o la felicidad. Pero el contenido de este criterio se ensancha y profundiza según el nivel de la evolución. Así, hasta Herbert Spencer, por los métodos de su utilitarismo evolucionista, ha mostrado que el principio, el fin justifica los medios, no encierra en sí mismo nada inmoral. Sería, sin embargo, ingenuo esperar de este principio abstracto una respuesta a la cuestión práctica: ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Además, el principio, el fin justifica los medios, suscita naturalmente la cuestión: ¿y qué justifica el fin? En la vida práctica, como en el movimiento de la historia, el fin y el medio cambian sin cesar de sitio. La máquina en construcción es el fin de la producción, para convertirse, una vez instalada en una fábrica, en un medio de esa producción. La democracia es, en ciertas épocas, el fin de la lucha de clases, para cambiarse después en su medio. Sin encerrar en sí nada inmoral, el principio atribuido a los jesuitas no resuelve, sin embargo, el problema de la moral. El utilitarismo evolucionista de Spencer nos deja igualmente sin respuesta a medio camino, pues siguiendo las huellas de Darwin, intenta disolver la moral histórica concreta en las necesidades biológicas o en los instintos sociales propios de la vida animal gregaria, mientras que el concepto mismo de moral surge solo en un medio dividido por antagonismos, es decir, en una sociedad dividida en clases. El evolucionismo burgués se detiene impotente en el umbral de la sociedad histórica, pues no quiere reconocer el principal resorte de la evolución de las formas sociales, la lucha de clases. La moral solo es una de las funciones ideológicas de esa lucha. La clase dominante impone a la sociedad sus fines y la acostumbra a considerar como inmorales los medios que contradicen esos fines. Tal es la función principal de la moral social. Persigue la mayor felicidad posible, no para la mayoría, sino para una exigua minoría, por lo demás, sin cesar decreciente. Un régimen semejante no podría mantenerse ni una semana por la sola coacción. Tiene necesidad del cemento de la moral. La elaboración de ese cemento constituye la profesión de teóricos y moralistas pequeñoburgueses, que manipulen todos los colores del arco iris. A pesar de ello, siguen siendo, en resumidas cuentas, los apóstoles de la esclavitud y de la sumisión. Reglas morales universalmente válidas. Quien no quiera retornar ni a Moisés, ni a Cristo, ni a Mahoma, ni contentarse con una mezcolanza ecléctica, debe reconocer que la moral es producto del desarrollo social, que no encierra nada invariable, que se halla al servicio de los intereses sociales, que esos intereses son contradictorios, que la moral posee, más que cualquier otra forma ideológica, un carácter de clase. Sin embargo, es que no existen reglas elementales de moral, elaboradas por el desarrollo de la humanidad en tanto que totalidad y necesarias para la vida de la colectividad entera. Existen, sin duda, pero la virtud de su acción es extremadamente limitada e inestable. Las normas, universalmente válidas, son tanto menos actuante cuanto más agudo es el carácter que toma la lucha de clases. La forma suprema de esta es la guerra civil. Ella provoca la explosión de todos los lazos morales entre las clases enemigas. En condiciones normales, el hombre normal observa el mandamiento: no matarás,
pero si mata en condiciones excepcionales de legítima defensa, los jueces lo absuelven. Si por el contrario cae víctima de un asesino, éste será quien muera, por decisión del tribunal. La necesidad de tribunales, lo mismo que la de la legítima defensa, se desprende del antagonismo de intereses. En lo que concierne al Estado, éste se limita, en tiempo de paz, a legalizar la ejecución de individuos para cambiar en tiempo de guerra el mandamiento universalmente válido no matarás, en su contrario. Los gobiernos más humanos que en tiempo de paz odian la guerra convierten en tiempo de guerra en deber supremo de sus ejércitos el exterminio de la mayor parte posible de la humanidad. Las supuestas reglas generalmente reconocidas de la moral conservan en el fondo un carácter algebraico, es decir, indeterminado. Expresan únicamente el hecho de que el hombre, en su conducta individual, se encuentra ligado por ciertas normas generales que se desprenden de su pertenencia a una sociedad. El imperativo categórico de Kant es la más elevada generalización de esas normas. A despecho, sin embargo, de la alta situación que ocupa en el Olimpo de la filosofía, ese imperativo no encierra en sí absolutamente nada de categórico, puesto que no posee nada de concreto. Es una forma sin contenido. La causa de la vacuidad de las normas universalmente válidas se encuentra en el hecho de que en todas las cuestiones decisivas los hombres sienten su pertenencia a una clase, mucho más profunda e inmediatamente que su pertenencia a una sociedad. Las normas universalmente válidas de la moral se cargan, en realidad, con un contenido de clase, es decir, antagónico. La norma moral se vuelve tanto más categórica cuanto menos universal es. La solidaridad obrera, sobre todo durante las huelgas o tras las barricadas, es infinitamente más categórica que la solidaridad humana en general. La burguesía, que sobrepasa mucho al proletariado por lo acabado y lo intransigente de su conciencia de clase, tiene un interés vital en imponer su moral a las masas explotadas. Precisamente por eso las normas concretas del catecismo burgués se cubren con abstracciones morales que se colocan bajo la égida de la religión, de la filosofía o de esa cosa híbrida que se llama sentido común. El invocar las normas abstractas no es error filosófico desinteresado, sino un elemento necesario en la mecánica de la engañifa de clase. La divulgación de esa engañifa, que tiene tras de sí una tradición milenaria, es el primer deber del revolucionario proletario. Crisis de la moral democrática. Para asegurar el triunfo de sus intereses en grandes cuestiones, las clases dominantes se ven obligadas a hacer concesiones en las cuestiones secundarias. Claro que hasta la medida en que esas concesiones quepan dentro de su contabilidad. En la época del ascenso capitalista, sobre todo durante las últimas decenas de años anteriores a la guerra, esas concesiones, por lo menos en lo que concierne a las capas superiores del proletariado, tuvieron un carácter enteramente real. La industria de esas épocas progresaba sin cesar. El bienestar de las naciones civilizadas, parcialmente también el de las masas obreras, se acrecentaba. La democracia parecía inquebrantable. Las organizaciones obreras crecían. Al mismo tiempo que ellas, crecían también las tendencias reformistas. Las relaciones entre las clases, por lo menos exteriormente, se suavizaban. Así se establecía en las relaciones sociales, junto a las normas de la democracia y a los hábitos de paz social, ciertas reglas elementales de moral. Se forjaba la impresión de una sociedad cada día más libre, justa y humana. La curva ascendente del progreso parecía infinita al sentido común. En lugar de eso, estalló la guerra.
con su cortejo de conmociones violentas, de crisis, de catástrofes, de epidemias, de saltos atrás. La vida económica de la humanidad se encontró en un callejón sin salida. Los antagonismos de clase se exacerbaron y se manifestaron a plena luz. Los mecanismos de seguridad de la democracia comenzaron a hacer explosión uno tras otro. Las reglas elementales de la moral se revelaron todavía más frágiles que las instituciones de la democracia y las ilusiones del reformismo. La mentira, la calumnia, la venalidad, la corrupción, la violencia, el asesinato cobraron proporciones inauditas. A los espíritus sencillos y abatidos pareció que semejantes inconvenientes eran resultado momentáneo de la guerra. En realidad, eran y siguen siendo manifestaciones de decadencia del imperialismo. La putrefacción del capitalismo significa la putrefacción de la sociedad contemporánea, con su derecho y con su moral. La síntesis del horror imperialista es el fascismo, nacido directamente de la bancarrota de la democracia burguesa ante las tareas de la época imperialista. Restos de democracia ya solo se sostienen entre las aristocracias capitalistas más ricas. Por cada demócrata de Inglaterra, de Francia, de Holanda, de Bélgica, es preciso contar varios esclavos coloniales. La democracia de los Estados Unidos está manejada por 60 familias, etc. En todas las democracias, por lo demás, crecen rápidamente elementos de fascismo. El estalinismo es, a su vez, producto de la presión del imperialismo sobre un estado obrero atrasado y aislado, y a su modo, es un complemento simétrico del fascismo. En tanto que los filisteos idealistas, y naturalmente los anarquistas en primer lugar, denuncian sin descanso la amoralidad marxista en su prensa, los trusts norteamericanos gastan, según palabras de John Lewis, no menos de $80 millones anuales en la lucha práctica contra la desmoralización revolucionaria, es decir, gastos de espionaje, de corrupción de obreros, de falsificaciones judiciales y de asesinatos a mansalva. El imperativo categórico sigue a veces para triunfar rutas bastante sinuosas. Observemos, por escrúpulo de equidad, que las más sinceras y también los más limitados de los moralistas pequeño-burgueses viven todavía hoy de los recuerdos idealizados del ayer y las esperanzas de un retorno a ese ayer. No comprenden que la moral es función de la lucha de clases, que la moral democrática correspondía a la época del capitalismo liberal progresista, que la exacerbación de la lucha de clases que domina en la época reciente ha destruido definitiva y completamente esa moral, que su sitio ha sido tomado de un lado por la moral del fascismo y de otro por la moral de la revolución proletaria. El sentido común. La democracia y la moral universal no son las únicas víctimas del imperialismo. La tercera es el sentido común, innato en todos los hombres. Esta forma inferior de la inteligencia es necesaria en cualquier condición y bajo ciertas circunstancias es también la adecuada. El capital fundamental del sentido común se ha forjado con las conclusiones elementales extraídas de la experiencia humana. No metáis el dedo al fuego. Seguid de preferencia la línea recta. No molestéis a los perros bravos, etcétera, etcétera. En un medio social estable, el sentido común resulta suficiente para practicar el comercio, cuidar a los enfermos, escribir artículos, dirigir un sindicato, votar en el Parlamento, fundar una familia y multiplicarse. Pero cuando el sentido común trata de escapar a sus límites naturales para intervenir en el terreno de generalizaciones más complejas, revélase que sólo es el conglomerado de los prejuicios de una clase y de una época determinadas.
Ya la simple crisis del capitalismo lo despista. Mas ante catástrofes como la revolución, la contrarrevolución y la guerra, el sentido común solo es un imbécil a secas. Para conocer las conmociones catastróficas del curso normal de las cosas, se precisan facultades más altas de la inteligencia, cuya expresión filosófica ha sido dada, hasta ahora, por el materialismo dialéctico. Max Eastman, que se esfuerza con buen éxito por dar al sentido común la más seductora apariencia literaria, se ha forjado de la lucha contra la dialéctica una especie de profesión. Eastman toma en serio las banalidades conservadoras del sentido común, mezcladas con un estilo florido, como si fuera la ciencia de la revolución. Viniendo en refuerzo de los snobs reaccionarios del sentido común, con una seguridad inimitable enseña a la humanidad que si Trotsky se hubiese guiado no por la doctrina marxista, sino por el sentido común, no hubiera perdido el poder. La dialéctica interna que se ha manifestado hasta ahora en la sucesión de las etapas de todas las revoluciones, para Eastman no existe. La sucesión de la revolución por la reacción se determina, según él, por la falta de respeto para con el sentido común. Eastman no comprende que precisamente, en el sentido histórico, Stalin resulta ser una víctima del sentido común, es decir, de la insuficiencia del sentido común, puesto que el poder de que dispone sirve fines hostiles al bolchevismo. Por el contrario, a nosotros, la doctrina marxista nos ha permitido romper oportunamente con la burocracia termidoriana y continuar sirviendo los fines del socialismo internacional. Toda ciencia, inclusive la ciencia de la revolución, está sujeta a verificación experimental. Puesto que Eastman sabe cómo mantener un poder revolucionario dentro de las condiciones de una contrarrevolución mundial, hay que esperar que también sepa cómo conquistar el poder. Sería muy de desearse que revelase al fin ese secreto. Lo mejor sería que lo hiciese en forma de proyecto de programa de partido revolucionario y bajo el título de cómo conquistar y cómo conservar el poder. Tememos, sin embargo, que precisamente el sentido común detenga a Eastman antes de lanzarse a empresa tan arriesgada. Y esta vez el sentido común tendrá razón. La doctrina marxista que, oh dolor, Eastman jamás ha entendido, nos ha permitido prever lo inevitable en ciertas condiciones históricas del Termidor soviético con todo su cortejo de crímenes. La misma doctrina había predicho, con mucho tiempo de anticipación, el inevitable hundimiento de la democracia burguesa y de su moral. Por el contrario, los doctrinadores del sentido común se han visto cogidos de imprevisto por el fascismo y el estalinismo. El sentido común procede a base de magnitudes invariables en un mundo en el que sólo la variabilidad es invariable. La dialéctica, en cambio, considera los fenómenos, las instituciones y las normas en su formación, su desarrollo y su decadencia. La actitud dialéctica frente a la moral, producto accesorio y transitorio de la lucha de clases, parece inmoral a los ojos del sentido común. Sin embargo, nada hay más duro y más limitado, más suficiente y más cínico que la moral del sentido común. Los moralistas y la GPU. El pretexto para la cruzada contra la amoralidad bolchevique lo proporcionaron los procesos de Moscú. La cruzada, sin embargo, no comenzó inmediatamente, ya que los moralistas en mayoría eran, directa o indirectamente, amigos del Kremlin. En tanto que amigos, durante cierto tiempo se esforzaron por disimular su estupor y hasta por simular que nada había pasado. Sin embargo, los procesos de Moscú de ningún modo son un azar. El servilismo y la hipocresía, el culto oficial de la mentira, la compra de conciencias
y todas las demás formas de corrupción comenzaron a abrirse con opulencia en Moscú desde 1924-1925. Las futuras falsificaciones judiciales se prepararon abiertamente a los ojos del mundo entero. No faltaron advertencias. Sin embargo, los amigos no querían notar nada. No es asombroso. La mayoría de esos caballeros habían sido enteramente hostiles a la Revolución de Octubre y solo se aproximaron a la Unión Soviética paralelamente a la degeneración termidoriana de ésta. La democracia pequeño-burguesa de Occidente reconoció en la burocracia pequeño-burguesa de Oriente un alma hermana. ¿Creyeron verdaderamente esos individuos las acusaciones de Moscú? Solo las creyeron los más imbéciles. Los otros no quisieron causarse la molestia de una verificación. ¿Valía la pena trastornar la amistad halagueña y confortable y a menudo provechosa con las embajadas soviéticas? Por lo demás, no lo olvidaban. La imprudente verdad podía perjudicar el prestigio de la URSS. Esos hombres taparon el crimen por razones utilitarias, es decir, aplicaron manifiestamente el principio, el fin justifica los medios. El señor Pritt, consejero de Su Majestad Británica, que había tenido ocasión de echar en Moscú una mirada de soslayo bajo la túnica de Temis staliniana y había encontrado sus intimidades en buen estado, tomó sobre sí la tarea de desafiar la vergüenza. Romain Rolland, cuya autoridad moral aprecien tanto los tenedores de libros de las editoriales soviéticas, se apresuró a publicar uno de sus manifiestos, en los que el lirismo melancólico se une a un cinismo senil. La Liga Francesa de los Derechos del Hombre, que condenaba en 1917 la moralidad de Lenin y de Trotsky, cuando rompieron la alianza militar con Francia, se apresuró a tapar en 1936 los crímenes de Stalin en interés del pacto franco-soviético. El fin patriótico justifica, como se ve, todos los medios. En los Estados Unidos, The Nation y The New Republic cerraron los ojos para las hazañas de Yagoda, puesto que la amistad con la URSS se había convertido en sustento de su propia autoridad. No hace ni siquiera un año, esos señores no afirmaban que stalinismo y trotskismo fueron idénticos. Estaban abiertamente por Stalin, por su espíritu realista, por su justicia y por su Yagoda. En esa posición se mantuvieron tanto tiempo como pudieron, hasta el momento de la ejecución de Tukhachevsky, de Yakir, etc. La gran burguesía de los países democráticos observó, no sin satisfacción, aunque afectando cierta repugnancia, el exterminio de revolucionarios en la URSS. En ese sentido, The Nation, The New Republic, para no hablar de los Duranty, Louis Fischer y otros prostituidos de la pluma, se adelantaban a los intereses del imperialismo democrático. La ejecución de los generales perturbó a la burguesía, obligándola a comprender que la muy avanzada descomposición del aparato stalinista podría facilitar la tarea a Hitler, a Mussolini y al Mikado. El New York Times se puso a rectificar prudente, pero insistentemente la puntería de su Duranty. El Temps de París dejó filtrar en sus columnas un débil rayo de luz sobre la situación en la URSS. En cuanto a los moralistas y a los psicofantes pequeñoburgueses, jamás fueron más que auxiliares de las clases capitalistas. En fin, cuando la comisión John Dewey formuló su veredicto, se hizo evidente a los ojos de todo hombre, por poco que pensara,
que continuar defendiendo abiertamente a la GPU era afrontar la muerte política y moral. Solo a partir de ese momento fue cuando los amigos decidieron invocar las verdades eternas de la moral, es decir, replegarse atrincherándose en una segunda línea. Los estalinistas y semi-estalinistas atemorizados ocupan el último sitio entre los moralistas. Eugenio Lyons convivió alegremente durante varios años con la pandilla termidoriana, considerándose casi un bolchevique. Habiendo regañado con el Kremlin, poco nos importa saber por qué, Lyons se encontró de nuevo, naturalmente, en las nubes del idealismo. Liston Oak gozaba, todavía muy recientemente, de tal crédito cerca de la Comité, que se le encargó dirigir la propaganda republicana de lengua inglesa en España. Cuando renunció a su cargo, no tuvo el menor empacho, claro está, en renunciar también a su abecedario de marxismo. Walter Krivitsky, habiéndose rehusado a volver a la URSS y habiendo roto con la GPU, pasó inmediatamente a la democracia burguesa. Parece también que esa es la metamorfosis del septuagenario Charles Rapoport. Una vez echado el estalinismo por la borda, las gentes de esta clase, y son numerosos, no pueden abstenerse de buscar en los argumentos de la moral abstracta una compensación a la decepción y al envilecimiento ideológico por que han atravesado. Preguntadles por qué pasaron de la Comité o de la GPU al campo de la burguesía. Su respuesta está pronta. El trotskismo no vale más que el estalinismo. Disposición política de personajes. El trotskismo es el romanticismo revolucionario. El estalinismo es la política realista. De esta ramplona antinomia, por cuyo medio el filisteo vulgar justificaba todavía ayer su amistad con el termidor contra la revolución, no queda hoy una huella. Ya no se opone trotskismo a estalinismo en general, ya se les identifica. Se les identifica en la forma y no en la esencia. Al batirse en retirada hasta el meridiano del imperativo categórico, los demócratas continúan en realidad defendiendo a la GPU, pero mejor disfrazados, más pérfidamente. Quien calumnia a las víctimas labora con los verdugos. En este, como otros casos, la moral sirve a la política. El filisteo demócrata y el burócrata estalinista, si no gemelos, son por lo menos hermanos espirituales. Políticamente pertenecen en todo caso al mismo campo. Sobre la colaboración de estalinistas, demócratas y liberales se reposa actualmente el sistema gubernamental de Francia y, añadiendo los anarquistas, el de la España republicana. Si el Independent Labour Party de Inglaterra ofrece una tan pobre apariencia es porque durante años no ha salido de los brazos de la Comité. El Partido Socialista francés excluyó a los trotskistas en el preciso momento en que se preparaba la fusión con los estalinistas. Si la fusión no se llevó a cabo no fue a causa de divergencia de principios. ¿Qué queda de ella? Sino a consecuencia del temor de los bonzos socialdemócratas de perder sus puestos. Al volver de España, Norman Thomas declaró que los trotskistas ayudaban objetivamente a Franco y gracias a ese absurdo subjetivo proporcionó una ayuda objetiva a los verdugos de la GPU. Este apóstol ha excluido a los trotskistas norteamericanos de su partido en el momento preciso en que la GPU fusilaba a sus camaradas en la URSS y en España. En numerosos países democráticos, los estalinistas, a despecho de su inmoralidad, penetran, no sin buen éxito, en el aparato del Estado. En los sindicatos se llevan bien con los burócratas de cualquier matiz. Es cierto que los estalinistas tratan demasiado a la ligera el Código Penal, cosa que aterroriza un poco, en tiempos apacibles, a sus amigos demócratas. Por el contrario, en circunstancias excepcionales, como lo muestra el ejemplo de España, con ello tanto más seguramente se convierten en jefes de la pequeña burguesía contra el proletariado.
La Tercera Internacional y la Federación Sindical de Ámsterdam no tomaron sobre ellas, claro está, la responsabilidad de las falsificaciones. Dejaron semejante tarea a la Comité. Callaron. En conversaciones privadas, sus representantes declaraban que desde el punto de vista moral estaban contra Stalin, pero que desde el punto de vista político estaban con él. Solo cuando el Frente Popular de Francia reveló hendiduras irreparables y los socialistas franceses tuvieron que pensar en el mañana, fue cuando Léon Blum encontró en el fondo de su tintero las indispensables fórmulas de la indignación moral. Si Otto Bauer censura suavemente la justicia de Vinchinsky, es para sostener con tanta mayor imparcialidad la política de Stalin. El destino del socialismo, según reciente declaración de Bauer, parece estar ligado a la suerte de la Unión Soviética. Y el destino de la Unión Soviética, continúa diciendo, es el del stalinismo, mientras el desenvolvimiento de la Unión Soviética misma no haya superado la fase stalinista. Todo Bauer, todo el austromarxismo, toda la mentira y toda la podredumbre de la socialdemocracia están en esa frase magnífica. Mientras la burocracia stalinista sea suficientemente fuerte para exterminar a los representantes progresistas del desenvolvimiento interior, Bauer se queda con Stalin. Cuando las fuerzas revolucionarias, a despecho de Bauer, derroquen a Stalin, entonces Bauer reconocerá generosamente el desenvolvimiento interior con un retraso de unos 10 años, cuando más. Tras las viejas internacionales gravita el Buró de Londres, de los centristas, que reúne con todo acierto los aspectos de un jardín de niños, de una escuela para adolescentes atrasados y de un asilo de inválidos. El secretario del buró, Fener Brushkway, comenzó por declarar que una investigación sobre los procesos de Moscú podría perjudicar a la URSS, y en lugar de eso propuso se hiciera una averiguación sobre la actividad política de Trotsky por una comisión imparcial integrada por 5 adversarios irreconciliables de Trotsky. Brandler y Love Stone se solidarizaron públicamente con Yagoda. No retrocedieron sino ante Yezhov. Yakov Walcher, con un pretexto manifiestamente falso, rehusó prestar a la comisión John Dewey un testimonio que sólo podía ser desfavorable a Stalin. La moral podrida de semejantes individuos solo es producto de su política podrida. El papel más triste, sin embargo, corresponde sin duda a los anarquistas. Si el stalinismo y el trotskismo son una y la misma cosa, como lo afirman ellos en cada renglón, ¿por qué pues los anarquistas españoles ayudan a los stalinistas a aniquilar a los trotskistas y al mismo tiempo a los anarquistas que se mantienen revolucionarios? Los teóricos libertarios más francos responden: es el precio del suministro soviético de armas. En otros términos, el fin justifica los medios. Pero, ¿cuál es el fin de ellos? ¿El anarquismo? ¿El socialismo? No, la salud de la democracia burguesa que ha preparado el triunfo del fascismo. A un fin sucio corresponden sucios medios. Esa es la disposición verdadera de los personajes en el tablero de la política mundial. El estalinismo, producto de la vieja sociedad. Rusia ha dado el salto hacia adelante más grandioso de la historia, y son las fuerzas más progresistas del país las que encontraron en él expresión. Durante la reacción actual, cuya amplitud es proporcional a la de la revolución, la inercia toma su desquite. El estalinismo se ha convertido en la encarnación de esa reacción. La barbarie de la antigua Rusia, vuelta a aparecer sobre nuevas bases sociales, resulta más repugnante aún porque ahora tiene que emplear una hipocresía como la historia no había conocido hasta hoy. Los liberales y los socialdemócratas de Occidente, a quienes la Revolución de Octubre había hecho dudar de sus añejas ideas, han sentido sus fuerzas renacer. La gangrena moral de la burocracia soviética les parece una rehabilitación del liberalismo. Se les ve exhibir viejos aforismos fuera de cuño, como estos: toda dictadura lleva en sí los gérmenes de su propia disolución. Solo la democracia puede garantizar el desenvolvimiento de la personalidad, etc.
Esa oposición de democracia y dictadura, que contiene, en este caso, la condenación del socialismo en nombre del régimen burgués, asombra, desde el punto de vista teórico, por su ignorancia y su mala fe. La infección del estalinismo en tanto que realidad histórica es opuesta a la democracia en tanto que abstracción suprahistórica. Sin embargo, la democracia también ha tenido su historia, y en ella no han faltado horrores. Para caracterizar la burocracia soviética empleamos las expresiones termidor y bonapartismo de la historia de la democracia burguesa, ya que, y que los adoctrinadores retrasados del liberalismo tomen nota, la democracia no apareció de ningún modo por la virtud de medios democráticos. Solo mentecatos pueden contentarse con razonamientos sobre el bonapartismo, hijo legítimo del jacobinismo, castigo histórico por los atentados cometidos contra la democracia, etc. Sin la destrucción del feudalismo por el método jacobino, la democracia burguesa hubiera sido inconcebible. Es tan falso poner a las etapas históricas concretas, jacobinismo, termidor, bonapartismo, la abstracción idealizada de democracia, como poner el recién nacido al adulto. El estalinismo, a su vez, no es una abstracción de dictadura, sino una grandiosa reacción democrática contra la dictadura proletaria en un país atrasado y aislado. La Revolución de Octubre abolió los privilegios, declaró la guerra a la desigualdad social, sustituyó la burocracia por el gobierno de los trabajadores por ellos mismos, suprimió la diplomacia secreta, se esforzó por dar un carácter de transparencia completa a todas las relaciones sociales. El estalinismo ha restaurado las formas más ofensivas de los privilegios, ha dado a la desigualdad un carácter provocativo, ha ahogado la actividad espontánea de las masas por medio del absolutismo policíaco, ha hecho de la administración un monopolio de la oligarquía del Kremlin y ha regenerado el fetichismo del poder, bajo aspectos que la monarquía absoluta no se hubiese atrevido a soñar. La reacción social, en cualquiera de sus formas, se ve obligada a ocultar sus fines verdaderos. Mientras más brutal sea la transición de la revolución a la reacción, más depende la reacción de las tradiciones de la revolución. Es decir, más teme a las masas y tanto más se ve forzada a recurrir a la mentira y a la falsificación en la lucha contra los representantes de la revolución. Las falsificaciones estalinistas no son fruto de la amoralidad bolchevique, no, como todos los acontecimientos importantes de la historia, son producto de una lucha social concreta. Por lo demás, la más pérfida y cruel que exista, la lucha de una nueva aristocracia contra las masas que la han elevado al poder. Se necesita en realidad una total indigencia intelectual y moral para identificar la moral reaccionaria y policíaca del estalinismo con la moral revolucionaria del bolchevismo. El partido de Lenin ha cesado de existir desde hace mucho tiempo. Se ha roto contra las dificultades interiores y contra el imperialismo mundial. Su sitio ha sido tomado por la burocracia estalinista, que es un mecanismo de transición del imperialismo. En la liza mundial, la burocracia ha sustituido la lucha de clases por la colaboración de clases, el internacionalismo por el socialpatriotismo. Para adaptar el partido director a las tareas de la reacción, la burocracia ha renovado su composición por medio del exterminio de revolucionarios y el reclutamiento de arribistas. Toda reacción resucita, nutre, refuerza los elementos del pasado histórico sobre el que la revolución ha descargado un golpe sin haber logrado aniquilarlo. Los métodos del estalinismo llevan hasta el fin, hasta la tensión más alta y al mismo tiempo hasta el absurdo, todos los procedimientos de mentira, de crueldad y de bajeza que constituyen el mecanismo del poder en toda sociedad dividida en clases, sin excluir la democracia. El estalinismo es un conglomerado de toda la monstruosidad del Estado tal como lo ha hecho la historia. Es también su peor caricatura y su repugnante mueca. Cuando los representantes de la antigua sociedad oponen sentenciosamente a la gangrena del estalinismo una abstracción democrática esterilizada,
tenemos excelente derecho de recomendarles, lo mismo que a toda la vieja sociedad, que se admiren en el espejo deformante del termidor soviético. Ciertamente, la GPU supera en mucho todos los otros regímenes por la franqueza de sus crímenes, pero eso es consecuencia de la amplitud grandiosa de los acontecimientos que sacudieron a Rusia y las condiciones de la desmoralización mundial de la era imperialista. Moral y revolución. Entre liberales y radicales no faltan gentes que han asimilado los métodos materialistas de interpretación de los acontecimientos y que se consideran marxistas. Eso no les impide, sin embargo, seguir siendo periodistas, profesores o políticos burgueses. El bolchevique no se concibe naturalmente sin método materialista, inclusive en el dominio de la moral. Pero ese método no solo le sirve para interpretar los acontecimientos, sino para crear el partido revolucionario, el partido del proletariado. Es imposible cumplir semejante tarea sin una independencia completa ante la burguesía y su moral. Sin embargo, la opinión pública burguesa domina perfecta y plenamente, en el actual momento, el movimiento obrero oficial, de William Green en los Estados Unidos a García Oliver en España, pasando por Léon Blum y Maurice Thorez en Francia. El carácter reaccionario de esta época encuentra en ese hecho su más profunda expresión. El marxista revolucionario no podría abordar su misión histórica sin haber roto moralmente con la opinión pública de la burguesía y de sus agentes en el seno del proletariado. Tal cosa exige un arrojo moral de distinto calibre del que se necesita para gritar en las reuniones públicas: «Abajo Hitler, abajo Franco». Precisamente esa ruptura decisiva, profundamente reflexionada, irrevocable entre los bolcheviques y la moral conservadora de la grande y también de la pequeña burguesía, es lo que causa un espanto mortal a los fraseadores demócratas, a los profetas de salón y a los héroes de corredor. De ahí sus lamentaciones sobre la amoralidad de los bolcheviques. Su manera de identificar la moral burguesa con la moral en general se observa sin duda del mejor modo en la extrema izquierda de la pequeña burguesía, precisamente los partidos centristas del llamado Buró de Londres, ya que esta organización admite el programa de la revolución proletaria. Nuestras divergencias con ella parecen a primera vista secundarias. En realidad, su admisión del programa revolucionario carece de todo valor, ya que no la obliga a nada. Los centristas admiten la revolución proletaria como los kantianos admiten el imperativo categórico, es decir, como un principio sagrado, pero inaplicable en la vida de todos los días. En la esfera de la política práctica se unen con los peores enemigos de la revolución, los reformistas stalinistas, para luchar contra nosotros. Todo su pensamiento está impregnado de duplicidad y de falsía. Si no llegan hasta crímenes enormes, solo es porque siempre se quedan en el último plano de la política. Son, en cierta forma, los carteristas de la historia. Precisamente por eso consideran los llamados a regenerar el movimiento obrero por medio de una nueva moral. En la extrema izquierda de esta cofradía de izquierda se encuentra un pequeño grupo, totalmente insignificante en lo político, de emigrados alemanes que publican en la revista Neuer Weg, Nueva Ruta. Inclinémonos un poco y escuchemos a esos detractores revolucionarios de la moralidad bolchevique. En tono de elogio de doble sentido, la Neue Weg escribe que los bolcheviques se distinguen ventajosamente de los otros partidos por su falta de hipocresía. Proclaman abiertamente lo que los demás aplican silenciosamente en la realidad, a saber, el principio, el fin justifica los medios, pero, según la opinión de la Neue Weg, una regla burguesa de ese género es incompatible con un movimiento socialista sano. La mentira y algo peor aún no son medios permitidos en la lucha, como lo consideraba todavía Lenin. La palabra todavía significa naturalmente que Lenin no había aún conseguido deshacerse de sus ilusiones,
por no haber vivido hasta el descubrimiento de la nueva ruta. En la fórmula, la mentira y algo peor aún, el segundo miembro significa evidentemente la violencia, el asesinato, etc., ya que, supuesto o invariable todo el resto, la violencia es peor que la mentira y el asesinato es la forma suprema de la violencia. Llegamos así a la conclusión de que la mentira, la violencia y el asesinato son incompatibles con un movimiento socialista sano. Pero, ¿qué pasa con la revolución? La guerra civil, la más cruel de las guerras. Es inconcebible no solo sin la violencia ejercitada contra terceros, sino con la técnica contemporánea, sin el homicidio de ancianos y niños. Es preciso recordar a España. La única respuesta que podrían darnos los amigos de la España republicana sería que la guerra civil vale más que la esclavitud fascista. Esa respuesta, enteramente correcta, solo significa que el fin, democracia o socialismo, justifica en ciertas condiciones medios tales como la violencia y el homicidio. Inútil hablar de la mentira. La guerra es tan inconcebible sin mentiras como la máquina sin engrase. Con el fin único de proteger la sesión de las Cortes, 1 de febrero de 1938, contra las bombas fascistas, el gobierno de Barcelona engañó varias veces a sabiendas a los periodistas y a la población. ¿Podría obrar de otro modo? Quien quiera al fin la victoria contra Franco debe aceptar los medios, la guerra civil con su cortejo de horrores y de crímenes. Sin embargo, la mentira y la violencia no deben condenarse en sí mismas. Seguramente deben condenarse y al mismo tiempo la sociedad dividida en clase que las engendra. La sociedad sin contradicciones sociales será, claro está, una sociedad sin mentira ni violencia. Sin embargo, solo podemos tender hasta ella un puente por virtud de métodos revolucionarios, es decir, métodos de violencia. La revolución misma es producto de una sociedad dividida en clases y de ello lleva necesariamente impresas las huellas. Desde el punto de vista de las verdades ternas, la revolución es, naturalmente, inmoral. Pero eso solo significa que la moral idealista es contrarrevolucionaria, es decir, se halla al servicio de los explotadores. Pero la guerra civil, dirá quizás el filósofo tomado de improviso, es, por decirlo así, una lamentable excepción. En tiempo de paz, un movimiento socialista sano debe abstenerse de la violencia y de la mentira. Semejante respuesta solo es una lastimosa escapatoria. No hay fronteras infranqueables entre la lucha de clase pacífica y la revolución. Cada huelga contiene en germen todos los elementos de la guerra civil. Las dos partes se esfuerzan por darse mutuamente una idea exagerada de su resolución de luchar y de sus recursos materiales. Gracias a su prensa, a sus agentes y a sus espías, los capitalistas se esfuerzan por intimidar y desmoralizar a los huelguistas. Por su lado, los piquetes de huelga, cuando la persuasión resulta inoperante, se ven obligados a recurrir a la fuerza. Así, la mentira y algo peor aún, constituyen parte inseparable de la lucha de clases, hasta en su forma más embrionaria. Queda por añadir que las nociones de verdad y de mentira nacieron de las contradicciones sociales. La revolución y el sistema de rehenes. Stalin manda prender y fusilar a los hijos de sus adversarios, después de haber mandado que ellos mismos sean fusilados bajo falsas acusaciones. Las familias le sirven de rehenes para obligar a volver del extranjero a los diplomáticos soviéticos que quisieran permitirse alguna duda sobre la probidad de Yagoda o de Yezhov. Los moralistas de la Neue Beck creen necesario y oportuno recordar con este motivo que Trotsky se sirvió, él también, en 1919, de una ley de rehenes. Y aquí es preciso citar textualmente: la aprehensión de familias inocentes por Stalin es de una barbarie repugnante, pero semejante cosa sigue siendo una barbarie cuando es Trotsky el que manda. 1919. He ahí la moral idealista en toda su belleza. Estos criterios son tan falaces como las normas de la democracia burguesa. Se supone en ambos casos la igualdad.
en donde no hay ni sombra de igualdad. No insistamos aquí en que el decreto de 1919 muy probablemente no provocó el fusilamiento de parientes de oficiales, cuya traición no solo costaba pérdidas humanas innumerables, sino que amenazaba llevar directamente la revolución a su ruina. En el fondo, no se trata de eso. Si la revolución hubiera manifestado desde el principio menos inútil generosidad, centenares de vidas habríanse ahorrado en lo que siguió. Sea lo que fuere, yo asumo la entera responsabilidad del decreto de 1919. Fue una medida necesaria en la lucha contra los opresores. Ese decreto, como toda la guerra civil, que podríamos también llamar con justicia una repugnante barbarie, no tiene más justificación que el objeto histórico de la lucha. Dejemos a Emil Ludwig y a sus semejantes la tarea de pintarnos retratos de Abraham Lincoln adornados con alitas de color rosa. La importancia de Lincoln reside en que para alcanzar el gran objetivo histórico asignado por el desarrollo del joven pueblo norteamericano, no retrocedió ante las medidas más rigurosas cuando ellas fueron necesarias. La cuestión ni siquiera reside en saber cuál de los beligerantes sufrió o infligió el mayor número de víctimas. La historia tiene un patrón diferente para medir las crueldades de los sureños y las de los norteños de la Guerra de Secesión. Cuando ya estuvo ahogada en sangre la Comuna de París y la canalla reaccionaria del mundo entero se hubo puesto a arrastrar su estandarte por el cieno, no faltaron numerosos filisteos demócratas para difamar, al lado de la reacción, a los comuneros, que habían ejecutado 64 rehenes, empezando por el arzobispo de París. Marx no vaciló un instante en tomar la defensa de esta acción sangrienta de la Comuna. En una circular del Consejo General de la Internacional, en líneas por debajo de las cuales creería uno escuchar lava que hierve, Marx recuerda primero que la burguesía usó el sistema de rehenes en su lucha contra los pueblos de las colonias y contra su propio pueblo, para referirse enseguida a las ejecuciones sistemáticas de los comuneros prisioneros por los encarnizados reaccionarios. Y continúa: para defender a sus combatientes prisioneros, la Comuna no tenía más que la toma de rehenes acostumbrada entre los prusianos. La vida de los rehenes se perdió y volvió a perderse por el hecho de que los versalleses continuaban fusilando a sus prisioneros. ¿Habría sido posible salvar a los rehenes después de la horrible carnicería con que marcaron su entrada a París los pretorianos de MacMahon? El último contrapeso al salvajismo implacable de los gobiernos burgueses, la toma de rehenes, ¿habría de reducirse a una burla? Así escribía Marx sobre la ejecución de rehenes, a pesar de que tras él hubiese en el Consejo no pocos Fenar Brockhay, Norman Thomas y Otto Bauers. La indignación del proletariado mundial ante las atrocidades de los versalleses era, sin embargo, todavía tan grande que los confusionistas reaccionarios prefirieron callar, esperando tiempos mejores para ellos, que desgraciadamente no tardaron en llegar. Solo después del triunfo definitivo de la reacción fue cuando los moralistas pequeñoburgueses, en unión de los burócratas sindicales y de los fraseadores anarquistas, causaron la pérdida de la Primera Internacional. Cuando la Revolución de Octubre se defendía contra las fuerzas reunidas del imperialismo en un frente de 8.000 kilómetros, los obreros del mundo entero seguían el desarrollo de esta lucha con una simpatía tan ardiente que hubiese sido peligroso denunciar ante ellos el sistema de rehenes como una repugnante barbarie. Fue precisa la completa degeneración del Estado soviético y el triunfo de la reacción en una serie de países para que los moralistas salieran de sus agujeros, en ayuda de Stalin. En efecto, si las medidas de represión tomadas para defender los privilegios de la nueva aristocracia tienen el mismo valor moral que las medidas revolucionarias tomadas en la lucha libertadora, entonces Stalin está plenamente justificado, a menos que la revolución proletaria sea condenada en masa. Al mismo tiempo que buscan ejemplos de inmoralidades en los acontecimientos de la guerra civil en Rusia, los señores moralistas se ven obligados a cerrar los ojos ante el hecho de que la Revolución Española restableció también el sistema de rehenes, por lo menos durante el período en que fue una verdadera revolución de masas.
Si los detractores todavía no se han atrevido a atacar a los obreros españoles por su repugnante barbarie, es únicamente porque el terreno de la península ibérica está aún demasiado quemante para ellos. Es mucho más cómodo remontarse a 1919. Eso es ya historia. Los viejos habrán ya olvidado y los jóvenes todavía no aprenden. Por esa misma razón, los fariseos de cualquier matiz retornan con tanta insistencia a Kronstadt y a Mackinac. Sus emanaciones de moral pueden exhalarse aquí libremente. Moral de Cafres. No es posible dejar de convenir con los moralistas en que la historia toma caminos crueles. ¿Qué conclusión sacar de ahí para la actividad práctica? León Tolstoy recomendaba a los hombres ser más sencillos y mejores. El Mahatma Gandhi les aconseja tomar leche de cabra. ¡Ay! Los moralistas revolucionarios de la Neue Weg no están muy lejos de esas recetas. Debemos libertarnos, predican ellos, de esa moral de Cafres para la que no hay más mal que el que hace el enemigo. Admirable consejo. Debemos libertarnos. Tolstoy recomendaba también libertarse del pecado de la carne, y sin embargo, la estadística no confirma el buen éxito de su propaganda. Nuestros homúnculos centristas han logrado elevarse hasta una moral por encima de las clases, dentro de una sociedad dividida en clases. Pero si hace casi 2000 años que eso fue dicho. Amad a vuestros enemigos. Ofreced la otra mejilla. Y sin embargo, hasta ahora, ni el Santo Padre Romano se ha libertado del odio para sus enemigos. En verdad, el diablo, enemigo del género humano, es muy poderoso. Aplicar criterios diferentes a los actos de los explotadores y de los explotados es, según la opinión de los pobres homúnculos, ponerse a nivel de la moral de los cafres. Preguntemos primero si corresponde a socialistas el profesar semejante desprecio por los cafres. ¿Su moral es tan mala? He aquí lo que dice sobre el tema la Enciclopedia Británica. En sus relaciones sociales y políticas manifiestan mucho tacto e inteligencia. Son extraordinariamente valientes, belicosos y hospitalarios, y fueron honrados y veraces mientras el contacto con los blancos no les volvió suspicaces, vengativos y ladrones, y que no hubieron, además, asimilado la mayor parte de los vicios de los europeos. No se puede dejar de concluir que los misioneros blancos, predicadores de la moral eterna, contribuyeron a la corrupción de los cafres. Si a un trabajador cafre se le refiriera que los obreros, habiéndose rebelado en alguna parte del planeta, tomaron a sus opresores de improviso, el cafre se alegraría. Le apenaría, por el contrario, saber que los opresores han logrado engañar a los oprimidos. El cafre, a quien los misioneros no han corrompido hasta la médula de los huesos, no consentirá nunca en aplicar las mismas normas de moral abstracta a los opresores y a los oprimidos. En cambio, comprenderá muy bien, si se le explica, que el objeto de esas normas abstractas es precisamente el de impedir la rebelión de los oprimidos contra los opresores. Coincidencia edificante. Para calumniar a los bolcheviques, los misioneros de la Neue Weg tuvieron que calumniar al mismo tiempo a los cafres, y en ambos casos la calumnia sigue el cauce de la mentira oficial burguesa, contra los revolucionarios y contra las razas de color. No, nosotros preferimos los cafres a todos los misioneros, religiosos o laicos. Sin embargo, es preciso no sobreestimar el grado de conciencia de los moralistas de la Neue Weg o de los otros callejones sin salidas. Las intenciones de estas gentes no son tan malas. A pesar de ellas, sin embargo, sirven de palanca al mecanismo de la reacción. En una época como la actual, en que los partidos pequeñoburgueses se aferran a la burguesía liberal o a su sombra, política de Frente Popular, paralizan al proletariado y abren ruta al fascismo. España, Francia. Los bolcheviques, es decir, los marxistas revolucionarios, se convierten en personajes particularmente odiosos a los ojos de la opinión pública burguesa.
La presión política fundamental de nuestros días se ejerce de derecha a izquierda. En resumidas cuentas, todo el peso de la reacción gravita sobre los hombros de una pequeña minoría revolucionaria que se llama la Cuarta Internacional. He ahí el enemigo. El estalinismo ocupa en el mecanismo de la reacción muchas posiciones dominantes. Todos los grupos de la sociedad burguesa, inclusive los anarquistas, utilizan de un modo o de otro su ayuda en la lucha contra la revolución proletaria. Al mismo tiempo, los demócratas pequeñoburgueses tratan de echar, por lo menos en un 50%, lo odioso de los crímenes de su aliado moscovita sobre la irreductible minoría revolucionaria. Esa es precisamente la significación del dicho, desde ahora a la moda. Trotskismo y estalinismo son una y la misma cosa. Los adversarios de los bolcheviques y de los cafres ayudan así a la reacción para calumniar el partido de la revolución. La amoralidad de Lenin. Los socialistas revolucionarios rusos han sido siempre los hombres más morales. En el fondo, eran solo pura ética. Eso no les impidió, sin embargo, engañar a los campesinos rusos durante la revolución. En el órgano parisiense de Kerensky, el mismo socialista ético, precursor de Stalin en la fabricación de falsas acusaciones contra los bolcheviques, el viejo socialista revolucionario Semtsínov escribe: Lenin enseñó, como se sabe, que para alcanzar el fin que se asignan, los bolcheviques pueden y a veces deben usar de diversas estratagemas, del silencio y del disimulo de la verdad. De ahí la conclusión ritual: el estalinismo es hijo legítimo del leninismo. Por desgracia, ese detractor ético no sabe ni siquiera citar honradamente. Lenin escribió: es preciso saber aceptarlo todo, todos los sacrificios, y aún, en caso de necesidad, usar de estratagemas varias, de astucia, de procedimientos ilegales, de silencio, del disimulo de la verdad, para penetrar en los sindicatos, mantenerse en ellos, proseguir en ellos la acción comunista. La necesidad de estratagemas y de astucias, según la explicación de Lenin, era consecuencia del hecho de que la burocracia reformista, entregando a los obreros al capital, persigue a los revolucionarios y recurre inclusive contra ellos a la policía burguesa. La astucia y el disimulo de la verdad no son, en el caso, más que los medios de una defensa legítima contra la burocracia reformista y traidora. El partido de Semtsínov mismo desarrolló hace años un trabajo ilegal contra el zarismo y más tarde contra el bolchevismo. En ambos casos se sirvió de astucias, de estratagemas, de falsos pasaportes y de otras formas de disimulo de la verdad. Todos esos medios fueron considerados por él no solo éticos, sino hasta heroicos, puesto que correspondían a los fines políticos de la democracia pequeño-burguesa. La situación, sin embargo, cambia tan pronto como los revolucionarios proletarios se ven obligados a recurrir a medidas conspirativas contra la democracia pequeño-burguesa. La clave de la moral de esos señores, como se ve, tiene carácter de clase. El amoralista Lenin recomienda abiertamente en la prensa servirse de astucias de guerra para con los líderes que traicionan a los obreros. El moralista Semtsínov trunca deliberadamente una cita por sus dos extremos a fin de engañar a sus lectores. El detractor ético ha sabido ser, como de costumbre, un bribón ruin. No inútilmente gustaba Lenin de repetir que es terriblemente difícil encontrar un adversario de buena fe. El obrero que no oculta al capitalista la verdad sobre las intenciones de los huelguistas es sencillamente un traidor que solo merece desprecio y boicot. El soldado que comunica la verdad al enemigo es castigado como espía. Kerensky mismo intentó con mala fe acusar a los bolcheviques de haber comunicado la verdad al Estado Mayor de Ludendorff. Resulta así que la santa verdad no es un fin en sí. Por encima de ella, existen criterios más imperativos que, como lo demuestra el análisis, tienen un carácter de clase.
Una lucha a muerte no se concibe sin astucias de guerra. En otras palabras, sin mentiras ni engaños. ¿Pueden los proletarios alemanes no engañar a la policía de Hitler? Los bolcheviques soviéticos obran amoralmente engañando a la GPU. Todo burgués honrado aplaude la habilidad del policía que logra atrapar con astucias a un peligroso gángster. ¿Y no va a ser permitida la astucia cuando se trata de derrocar a los gángsters del imperialismo? Norman Thomas habla de esa extraña moralidad comunista que no toma nada en cuenta, sino su partido y su poder. Thomas coloca así en el mismo saco a la Comité actual, es decir, el complot de la burocracia del Kremlin contra la clase obrera, y al partido bolchevique, que encarnaba el complot de los obreros adelantados contra la burguesía. Hemos suficientemente refutado arriba esta identificación enteramente desvergonzada. El estalinismo solo se disfraza con el culto del partido. En realidad, destruye y pisotea en el cieno el partido mismo. Es verdad, sin embargo, que para el bolchevique el partido lo es todo. Esta actitud del revolucionario para la revolución asombra y choca al socialista de salón, que es solo un burgués provisto de un ideal socialista. A ojos de Norman Thomas y de sus semejantes, el partido es un instrumento momentáneo para combinaciones electorales y demás, y solo eso. Su vida privada, sus intereses, sus relaciones, sus criterios de moral están fuera del partido. Considera con un asombro hostil al bolchevique, para quien el partido es el instrumento de la transformación revolucionaria de la sociedad, inclusive de la moral de ésta. En el marxista revolucionario no puede existir contradicción entre la moral personal y los intereses del partido, ya que el partido engloba, para la conciencia de aquel, las tareas y fines más elevados de la humanidad. Sería ingenuo creer que Thomas tiene una noción más alta de la moral que los marxistas. Lo que ocurre es que tiene una idea mucho más ínfima del partido. Todo lo que nace es digno de perecer, dice el dialéctico Goethe. La ruina del partido bolchevique, episodio de la reacción mundial, no disminuye, sin embargo, su importancia en la historia mundial. En la época de su ascenso revolucionario, es decir, cuando representaba verdaderamente la vanguardia proletaria, fue el partido más honrado de la historia. Cuando pudo, claro que engañó a las clases enemigas, pero dijo la verdad a los trabajadores, toda la verdad y solo la verdad. Únicamente gracias a eso fue como conquistó su confianza, más que cualquier otro partido en el mundo. Los dependientes de las clases dirigentes tratan al constructor de ese partido de amoralista. A ojos de los obreros conscientes, esta acusación le rinde honor. Significa que Lenin se rehusaba a reconocer las reglas de la moral establecidas por los esclavistas para los esclavos y nunca observadas por los esclavistas mismos. Significa que Lenin incitaba al proletariado a extender la lucha de clases inclusive al dominio de la moral. Quien se incline ante las reglas establecidas por el enemigo no vencerá jamás. La amoralidad de Lenin, es decir, su rechazo a admitir una moral por encima de las clases, no le impidió conservarse durante toda su vida fiel al mismo ideal, darse enteramente a la causa de los oprimidos, dar pruebas de la mayor honradez en la esfera de las ideas y de la mayor intrepidez en la esfera de la acción, no tener la menor suficiencia para con el sencillo obrero, con la mujer indefensa y con el niño. ¿No parece que la moralidad solo es, en este caso, sinónima de una más elevada moral humana? Un episodio edificante. Es conveniente referir aquí un episodio que, aunque de poca importancia en sí, ilustra bastante bien la diferencia entre su moral y la nuestra. En 1935, en cartas a mis amigos belgas, desarrollé la idea de que el intento de un joven partido revolucionario de crear sus propios sindicatos equivaldría al suicidio. Es preciso ir a buscar a los obreros en donde estén. Pero, ¿eso significa dar cuotas para el sostenimiento de un aparato oportunista? Claro, respondí. Para tener derecho a desarrollar un trabajo de zapa contra los reformistas es preciso provisionalmente pagarles tributo, pero los reformistas
¿no permitirán desarrollar un trabajo de zapa contra ellos? Claro, respondí. El trabajo de zapa exige medidas conspirativas. Los reformistas son la policía política de la burguesía en el seno de la clase obrera. Es preciso saber obrar sin su autorización y a pesar de sus prohibiciones. En el curso de una pesquisa practicada por casualidad en casa del camarada D. en relación, si no me equivoco, con un asunto de suministro de armas a los obreros españoles, la policía belga se apoderó de mi carta. Algunos días más tarde fue publicada. La prensa de Van der Velde, de Man y de Spaak no escaseó las fulminaciones contra mi maquiavelismo y mi jesuitismo. ¿Y quiénes eran, pues, mis censores? Presidente de la Segunda Internacional durante largos años, Van der Velde se había convertido desde hacía tiempo en el hombre de confianza del capital belga. De Man, quien en una serie de tomos panzudos había tratado de ennoblecer el socialismo, gratificándolo con una moral idealista y aproximándose a escondidas a la religión, aprovechó la primera ocasión para engañar a los obreros y convertirse en un ordinario ministro de la burguesía. En cuanto a Spaak, la cosa es todavía más impresionante. Año y medio antes, este caballero se encontraba en la oposición socialista de izquierda y había venido a verme a Francia para consultarme respecto de los métodos de lucha contra la burocracia de Van der Velde. Yo le había expuesto las ideas que más tarde formaron el contenido de mi carta. Un año apenas después de su visita, Spaak renunciaba a las espinas para quedarse con la rosa. Traicionando a sus amigos de la oposición, se convertía en uno de los ministros más cínicos del capital belga. En los sindicatos y en el partido, esos caballeros ahogan cualquier crítica, desmoralizan y corrompen sistemáticamente a los obreros más avanzados y excluyen también sistemáticamente a los indóciles. Se distinguen de la GPU únicamente por el hecho de no haber recurrido hasta hoy a la efusión de sangre. Como buenos patriotas que son, reservan la sangre obrera para la próxima guerra imperialista. Está claro, es preciso ser un enviado del diablo, un monstruo moral, un cafre, un bolchevique para dar a los obreros revolucionarios el consejo de observar las reglas de la conspiración en la lucha contra esos caballeros. Desde el punto de vista de la legalidad belga, mi carta no contenía naturalmente nada criminal. La policía de un país democrático se hubiera sentido obligada a restituirla al destinatario con sus excusas. La prensa del Partido Socialista hubiera debido protestar contra una pesquisa dictada por el cuidado de los intereses del general Franco. Los señores socialistas no experimentaron, sin embargo, el menor embarazo en sacar partido del servicio indiscreto que les ofrecía la policía, sin lo cual no hubieran gozado de la feliz ocasión de manifestar una vez más la superioridad de su moral sobre la moralidad de los bolcheviques. Todo es simbólico en este episodio. Los socialdemócratas belgas me abrumaron con su indignación en el momento preciso en que sus camaradas noruegos nos tenían, a mi mujer y a mí, tras las rejas, para impedirnos cualquier defensa contra las acusaciones de la GPU. El gobierno noruego sabía perfectamente que las acusaciones de Moscú eran falsas. El órgano oficial de la socialdemocracia lo escribió con todas sus letras desde el primer día. Pero Moscú atacó el bolsillo de los armadores y los comerciantes de pescado noruegos, y los señores socialdemócratas se pusieron inmediatamente a cuatro patas. El jefe del partido, Martin Tranmæl, es más que una autoridad en materia moral, es un justo, no bebe ni fuma, es vegetariano y se baña en invierno en el agua helada. Eso no le impidió, después de habernos mandado prender por órdenes de la GPU, invitar, especialmente para calumniarme, al agente noruego de la GPU, Jacob Friis, burgués sin honor ni conciencia. Pero basta. La moral de esos señores consiste en reglas convencionales y procedimientos oratorios destinados a tapar sus intereses, sus apetitos y sus terrores. En su mayor parte, están dispuestos a todas las bajezas, a la renegación, a la perfidia, a la traición, por ambición o por lucro. En la esfera sagrada de los intereses personales, el fin justifica para ellos todos los medios. Precisamente por eso necesitan un código moral particular, práctico y al mismo tiempo elástico,
como unos buenos tirantes. Detestan a quien quiera que revele a las masas su secreto profesional. En tiempo de paz, su odio se expresa por medio de calumnias, vulgares o filosóficas. Cuando los conflictos sociales se avivan, como en España, esos moralistas, estrechando la mano de la GPU, exterminan a los revolucionarios. Y para justificarse, repiten que trotskismo y estalinismo son una y la misma cosa. Interdependencia dialéctica del fin y de los medios. El medio solo puede ser justificado por el fin, pero este a su vez debe ser justificado. Desde el punto de vista del marxismo, que expresa los intereses históricos del proletariado, el fin está justificado si conduce al acrecentamiento del poder del hombre sobre la naturaleza y a la abolición del poder del hombre sobre el hombre. ¿Eso significa que para alcanzar tal fin todo está permitido?, nos preguntará sarcásticamente el filisteo, revelando que no ha comprendido nada. Está permitido, responderemos, todo lo que conduce realmente a la liberación de la humanidad. Y puesto que este fin solo puede alcanzarse por camino revolucionario, la moral emancipadora del proletariado posee, indispensablemente, un carácter revolucionario. Se opone irreductiblemente no solo a los dogmas de la religión, sino también a los fetiches idealistas de toda especie, gendarmes filosóficos de la clase dominante. Deduce la regla de la conducta de las leyes del desarrollo de la humanidad y por consiguiente, ante todo, de la lucha de clases, ley de leyes. Eso significa, a pesar de todo, que en la lucha de clases contra el capitalismo todos los medios están permitidos: la mentira, la falsificación, la traición, el asesinato, etc. Insiste todavía el moralista. Solo son admisibles y obligatorios, le responderemos, los medios que acrecen la cohesión revolucionaria del proletariado, inflaman su alma con un odio implacable por la opresión, le enseñan a despreciar la moral oficial y a sus súbditos demócratas, le impregnan con la conciencia de su misión histórica, aumentan su bravura y su abnegación en la lucha. Precisamente de eso se desprende que no todos los medios son permitidos. Cuando decimos que el fin justifica los medios, resulta para nosotros la conclusión de que el gran fin revolucionario rechaza, en cuanto medios, todos los procedimientos y métodos indignos que alzan a una parte de la clase obrera contra las otras, o que intentan hacer la dicha de las demás sin su propio concurso, o que reducen la confianza de las masas en ellas mismas y en su organización, sustituyendo tal cosa por la adoración de los jefes. Por encima de todo, irreductiblemente, la moral revolucionaria condena el servilismo para con la burguesía y la altanería para con los trabajadores, es decir, uno de los rasgos más hondos de la mentalidad de los pedantes moralistas pequeño-burgueses. Esos criterios no dicen, naturalmente, lo que es permitido y lo que es inadmisible en cada caso dado. Semejantes respuestas automáticas no pueden existir. Los problemas de la moral revolucionaria se confunden con los problemas de la estrategia y de la táctica revolucionarias. Respuesta correcta a esos problemas únicamente puede encontrarse en la experiencia viva del movimiento a la luz de la teoría. El materialismo dialéctico desconoce el dualismo de medios y fines. El fin se deduce naturalmente del movimiento histórico mismo. Los medios están orgánicamente subordinados al fin. El fin inmediato se convierte en medio del fin ulterior. En su drama, Franz von Sickingen, Ferdinand Lassalle pone las palabras siguientes en boca de uno de sus personajes: no muestres solo el fin, muestra también la ruta, pues el fin y el camino tan unidos se hallan que uno en otro se cambian, y cada nueva ruta descubre nuevo fin. Los versos de Lassalle son muy imperfectos, lo que es peor aún, en la política práctica. Lassalle se reparó de la regla enunciada por él. Baste recordar que llegó hasta negociaciones secretas con Bismarck. La interdependencia del fin y de los medios, sin embargo, está expresada, en el caso de los versos reproducidos, de modo enteramente exacto. Es preciso sembrar un grano de trigo para cosechar una espiga de trigo. El terrorismo individual, por ejemplo, es o no admisible desde el punto de vista de la moral pura. En esta forma abstracta,
la cuestión para nosotros carece de sentido. Los burgueses conservadores suizos hoy todavía conceden honores oficiales al terrorista Guillermo Tell. Nosotros simpatizamos enteramente con el bando de los terroristas irlandeses, rusos, polacos, hindúes en su lucha contra la opresión nacional y política. Kirov, sátrapa brutal, no suscita ninguna compasión. Nos mantenemos neutrales frente a quien lo mató, solo porque ignoramos los móviles que lo guiaron. Si llegamos a saber que Nikolaev hirió conscientemente para vengar a los obreros cuyos derechos pisoteaba Kirov, nuestras simpatías estarían enteramente del lado del terrorista. Sin embargo, lo que decide para nosotros no son los móviles subjetivos, sino la adecuación objetiva. ¿Ese medio puede conducir realmente a fin? En el caso del terror individual, la teoría y la experiencia atestiguan que no. Nosotros decimos al terrorista: es imposible reemplazar a las masas. Solo dentro de un movimiento de masas podrás emplear útilmente tu heroísmo. Sin embargo, en condiciones de guerra civil, el asesinato de ciertos opresores cesa de ser un acto de terrorismo individual. Si, por ejemplo, un revolucionario hubiese hecho saltar al general Franco y a su Estado Mayor, es dudoso que semejante acto hubiera provocado una indignación moral, aun entre los eunucos de la democracia. En tiempo de guerra civil, un acto de ese género sería hasta políticamente útil. Así, aun en la cuestión más aguda, el asesinato del hombre por el hombre, los absolutos morales resultan enteramente inoperantes. La apreciación moral, lo mismo que la apreciación política, se desprende de las necesidades internas de la lucha. La emancipación de los trabajadores solo puede ser obra de los trabajadores mismos. Por eso no hay mayor crimen que engañar a las masas, que hacer pasar las derrotas por victorias, a los amigos por enemigos, que corromper a los jefes, que fabricar leyendas, que montar procesos falsos, en una palabra, que hacer lo que hacen los estalinistas. Esos medios solo pueden servir a un único fin, el de prolongar la dominación de una pandilla condenada ya por la historia. No pueden servir, sin embargo, para la emancipación de las masas. Y ahí por qué la Cuarta Internacional desarrolla contra el estalinismo una lucha a muerte. Las masas, naturalmente, no carecen de pecado. La idealización de las masas nos es extraña. Las hemos visto en circunstancias variadas, en diversas etapas, en medio de los más grandes sacudimientos políticos. Hemos observado su lado fuerte y su lado débil. El fuerte, la decisión, la abnegación, el heroísmo, encontraron siempre su expresión más alta en los periodos de ascenso de la revolución. En aquellos momentos, los bolcheviques estuvieron a la cabeza de las masas. Otro capítulo de la historia se abrió enseguida, cuando se revelaron los lados débiles de los oprimidos. Heterogeneidad, falta de cultura, horizontes limitados. Fatigadas, distendidas, desilusionadas, las masas perdieron confianza en ellas mismas y cedieron su sitio a una nueva aristocracia. En este periodo los bolcheviques, los trotskistas, se hallaron aislados de las masas. Prácticamente hemos recorrido dos de esos grandes ciclos históricos, 1897-1905, años de ascenso, 1907-1913, años de reflujo, 1917-1923, años de ascenso, sin precedente en la historia. Después, un nuevo periodo de reacción que todavía hoy no ha terminado. De esos grandes acontecimientos, los trotskistas han aprendido el ritmo de la historia, en otros términos, la dialéctica de la lucha de clases. Han aprendido, y parece hasta cierto grado, que han acertado a subordinar a ese ritmo objetivo sus planes y sus programas subjetivos. Han aprendido a no desesperar porque las leyes de la historia no dependen de nuestros gustos individuales o no se someten a nuestros criterios morales. Han aprendido a subordinar sus gustos individuales a las leyes de la historia. Han aprendido a no temer ni a los enemigos más poderosos si su poder se halla en contradicción con las necesidades del desenvolvimiento histórico. Saben nadar contra la corriente,
con la honda convicción de que el nuevo flujo histórico de poderoso impulso lo llevará hasta la orilla. No todos arribarán, muchos se ahogarán, pero tomar parte de ese movimiento con los ojos abiertos y con la voluntad tensa, solo eso puede dispensar la satisfacción moral suprema dable a un ser pensante. Coyoacán, 16 de febrero de 1938.